Me llamo Roberto Méndez, tengo 85 años, y esta es la historia más dolorosa que jamás pensé que tendría que contar. Es la historia de cómo el amor de un padre puede convertirse en su propia condena, de cómo la generosidad puede ser recompensada con abandono, y de cómo una casa llena de recuerdos puede desaparecer en un instante, dejándote con nada más que el eco de lo que fue hoy. Mientras miro por la ventana de este asilo, veo a familias visitando a otros ancianos. Traen flores, chocolates, sonrisas. Yo solo tengo mi memoria. Y créame, a veces es más una maldición que un regalo. La casa de mis sueños todo comenzó hace 58 años, cuando mi querida esposa Marta y yo compramos nuestra primera casa. Era 1966. Yo tenía 27 años y ella apenas 24. Trabajaba como mecánico en un taller del barrio, 12 horas al día, 6 días a la semana. Mis manos siempre estaban manchadas de grasa, pero mi corazón estaba limpio y lleno de sueños. Aquella casa no era un palacio, era pequeña, de 2 habitaciones, con un jardín modesto en el frente donde Marta plantó jazmines, que perfumaban toda la calle en primavera. Las paredes eran de un color crema descolorido. El techo tenía goteras cuando llovía fuerte, y la cocina era tan estrecha que 2 personas apenas cabían. Pero era nuestra. Era el resultado de años de ahorrar cada centavo, de renunciar a lujos, de comer arroz con frijoles casi todos los días. Al recuerdo, el día que recibimos las llaves, Marta lloró de felicidad. Yo también quise llorar, pero me contuve porque en aquellos tiempos los hombres no llorábamos, o al menos eso nos habían enseñado. Esa noche, dormimos en el suelo de la sala porque aún no teníamos muebles, abrazados sobre una manta vieja, pero éramos los dueños más felices del mundo. En esa casa nacieron mis 3 hijos, Enricardo, el mayor, Patricia, mi única hija, y la luz de mis ojos, y Tomás, el menor. En esa casa dimos los primeros pasos de cada uno. Curamos las rodillas raspadas, celebramos cumpleaños con pasteles hechos en casa, y sobrevivimos a las crisis económicas que azotaron nuestro país una y otra vez. En cada rincón de esa casa contaba una historia. La marca en la pared de la cocina donde medíamos la altura de los niños cada año. La puerta del baño que nunca cerró bien porque Ricardo se colgó de ella cuando tenía 6 años. El azulejo roto en el jardín donde Patricia enterró una cápsula del tiempo con sus tesoros cuando tenía 8 años. El árbol de mango que planté cuando nació Tomás y que creció junto con él en esa casa era más que ladrillos y cemento. Era el testimonio físico de nuestra vida, de nuestro amor, de nuestro esfuerzo en los años dorados. Pasaron las décadas. Los niños crecieron, estudiaron, se graduaron. Yo seguí trabajando, aunque mi cuerpo ya me pedía descanso. A los 50 años, mis rodillas empezaron a fallar. A los 55, mi espalda era un constante recordatorio de las miles de veces que me agaché bajo un auto, pero nunca me quejé. Era mi deber como padre proveer, y lo hice con orgullo. Marta trabajaba también, limpiando casas de familias adineradas. Llegaba exhausta cada tarde, pero siempre encontraba energía para preparar la cena y preguntarnos a todos cómo nos había ido el día. Era el pegamento que mantenía unida a nuestra familia. Ricardo fue el primero en irse. Estudió administración de empresas y consiguió un trabajo en la ciudad capital, a 3 horas de distancia. Nos prometió visitarnos cada mes. Al principio lo hizo, luego fue cada 2 meses, después cada 6 meses, eventualmente, solo en Navidad, y algunos años ni siquiera eso. Patricia se casó con un hombre que nunca me cayó bien, un tal Mauricio que siempre parecía estar juzgándonos, como si nuestra humilde casa le ofendiera. Se mudaron al norte, donde él tenía un negocio. Patricia me llamaba cada semana al principio, pero con el tiempo las llamadas se espaciaron. Tomás, mi bebé, el último en irse, fue quien más tiempo se quedó. Era diferente a sus hermanos, más sensible, más cercano. Estudió para profesor y trabajó en una escuela local durante años. Se casó con una buena mujer, Clara, y tuvieron 2 hermosos niños. Pensé que al menos él se quedaría cerca, pero la vida tenía otros planes. Le ofrecieron un puesto mejor en otra provincia y tuvo que irse a Reis. Y así, Marta y yo quedamos solos en esa casa, que de pronto se sentía enorme y vacía,
pero estábamos bien. Teníamos nuestra pensión, nuestros recuerdos, y nos teníamos el uno al otro. Eso era suficiente, o al menos eso creíamos. La oscuridad llega hace 5 años. Marta comenzó a olvidar cosas. Primero fueron pequeñeces, donde había puesto las llaves, si había apagado la estufa, el nombre de la vecina que conocía desde hacía 30 años. Yo lo atribuyo y a la edad. Todos olvidamos cosas a cierta edad, ¿no es así? Pero, un día la encontré en el jardín, desorientada, sin saber cómo había llegado ahí. Otra vez puso a hervir agua y se olvidó completamente, casi causando un incendio. Y la peor de todas, una tarde me miró con ojos confundidos y me preguntó quién era yo. El diagnóstico fue devastador en Alzheimer. Avanzado, los siguientes 3 años fueron los más difíciles de mi vida. Vi como la mujer que había sido mi compañera durante más de 5 décadas se desvanecía poco a poco, como una fotografía que se va borrando con el tiempo. Algunos días me reconocía y me llamaba mi amor. Otros días yo era un extraño en mi propia casa. Al cuidarla, se volvió un trabajo de tiempo completo. Tuve que bañarla, vestirla, alimentarla. Algunas noches no dormía, porque ella se levantaba confundida, intentando salir de la casa buscando a su madre que había fallecido hacía 40 años. Yo la seguía, con mis 80 años y mi cuerpo adolorido, asegurándome de que no se lastimara. Los gastos médicos fueron astronómicos. Las medicinas, las consultas con especialistas, los pañales para adultos, todo iba sumando. Nuestra pensión no era suficiente. Empecé a usar nuestros ahorros, el dinero que habíamos guardado cuidadosamente durante décadas para nuestra vejez. Llamé a mis hijos, pidiendo ayuda. Ricardo me dijo que estaba atravesando problemas financieros con su negocio, que no podía ayudar en ese momento. Patricia dijo que su esposo había perdido su trabajo y que ellos mismos estaban ajustados. Tomás, el único que realmente intentó ayudar, enviaba lo que podía, pero con 2 hijos en la universidad no era mucho. Yo entendía, o al menos eso me decía a mí mismo. Ellos tenían sus propias vidas, sus propios problemas. No podía culparlos por no poder ayudar, ¿verdad? Pero en las noches oscuras, cuando Marta lloraba sin saber por qué, y yo la mecía en mis brazos hasta que se quedaba dormida. Mi pregunta va, ¿dónde estaban ahora los niños a los que yo había mecido exactamente de la misma manera? El adiós más doloroso hace 2 años. En una fría mañana de julio, Marta tuvo una neumonía severa. Su cuerpo, ya debilitado por el Alzheimer, no pudo resistir. Los doctores hicieron lo que pudieron, pero su pequeño cuerpo se estaba rindiendo. Pasé 3 días y 3 noches en el hospital, sentado junto a su cama, sosteniendo su mano arrugada. Mis hijos vinieron. Finalmente, los 3 estaban allí cuando ella dio su último suspiro. En ese momento, algo extraño sucedió. Marta, que no me había reconocido en semanas, abrió los ojos, me miró directamente, y con una claridad que no había tenido en años. Me dijo, gracias por cuidarme, mi amor. Cuida de ti también, por favor. Fueron sus últimas palabras. Lloré, como no había llorado desde que era niño. 55 años juntos, y de pronto ella ya no estaba. La casa, cuando volví, era un mausoleo. Cada objeto me recordaba a ella. Su silla favorita, junto a la ventana, sus zapatillas junto a la cama, su aroma que aún permanecía en las cortinas. En los primeros meses después de su muerte, fueron un infierno. Me levanté cada mañana sin propósito. Cocinaba para 1, cuando había cocinado para 2 durante más de medio siglo. Hablaba solo, esperando una respuesta que nunca llegaba. A mis hijos vinieron al funeral, y luego se fueron. Ricardo se quedó un día. Patricia, Tomás una semana. Y debo agradecerle eso, aunque eventualmente también tuvo que regresar a su vida y yo me quedé solo en esa casa, llena de fantasmas en las llamadas que lo cambiaron todo. 6 meses después del funeral de Marta, recibí una llamada de Ricardo. Me alegré mucho de escuchar su voz. Pensé que me llamaba para ver cómo estaba, para decirme que me extrañaba, que vendría a visitarme. En cambio, me dijo papá, necesito tu ayuda. Su negocio estaba en bancarrota, había hecho malas inversiones, había confiado en las personas equivocadas, estaba a punto de perderlo todo. Si no conseguía $50,000 en un mes, lo perdería todo, y su familia quedaría en la calle.
Mi corazón se rompió al escuchar su desesperación. Era mi hijo, mi primogénito. Lo recordé cuando era un niño pequeño, viniendo a mí con sus problemas, confiando en que papá siempre podría arreglar las cosas. No tengo ese dinero, hijo, le dije. Usé todos nuestros ahorros en los cuidados de tu madre. Hubo un silencio largo en la línea. Luego dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. ¿Y la casa, papá? La casa vale mucho más que eso. Me quedé sin palabras. La casa, nuestra casa, el hogar donde él creció, donde su madre y yo construimos toda una vida. Ricardo, es mi hogar. ¿Dónde viviría? ¿Podrías quedarte con nosotros, papá? ¿O con Patricia? ¿O con Tomás? Somos tu familia. Esas palabras sonaron sinceras. Esas palabras sonaron como una promesa, ¿eh? Esas palabras fueron la mentira más cruel que jamás me dijeron. 2 semanas después, Patricia llamó. Su esposo Mauricio había abierto un restaurante que no estaba funcionando bien. Necesitaban $35,000 para salvarlo, o perderían todo lo que habían invertido. Papá, tú me entiendes. Si esto no funciona, no sé qué haremos. Mis hijos. Podríamos perder nuestra casa. Y luego, casi como un susurro calculado, Ansei, que Ricardo ya habló contigo sobre tu casa. No tienes que darnos tanto como a él. Solo necesitamos $35,000. Y por supuesto, siempre habrá un lugar para ti en nuestra casa. Mi sentimos. ¿Cómo era posible que ambos necesitaran tanto dinero al mismo tiempo? ¿Y por qué ambos veían a mi casa, el último pedazo de mi vida con Marta, como la solución a sus problemas? Pero eran mis hijos. Yo había dedicado mi vida a cuidarlos, a darles oportunidades que yo nunca tuve. ¿No era este mi deber como padre? ¿No era este el propósito de todo lo que había construido? Tomás fue el último en llamar. Su llamada fue diferente. Estaba llorando. Papá, no quería llamarte con esto. Sé lo que Ricardo y Patricia te han pedido. Sé que es injusto. Pero mi hijo, Mateo, necesita una operación. El seguro no la cubre completamente. Son $20,000. Si no la hacemos pronto, podría quedar con problemas de salud permanentes. Esta me dolió más que las otras. No era un negocio. Era mi nieto, un niño inocente, que necesitaba ayuda médica. Tomás, hijo, yo sé que no tienes el dinero en efectivo, papá. Yo tampoco quiero pedirte que vendas la casa. Pero Mateo es solo un niño. Por favor. A la decisión, durante semanas, no pude dormir. Me sentaba en la sala, mirando las paredes que yo mismo había pintado tantas veces. Veía las fotos de mis hijos cuando eran pequeños, sonriendo, felices, sin saber de las complicaciones que trae la adultez. Me preguntaba, ¿qué habría hecho Marta? Creo que ya sé la respuesta. Ella siempre puso a nuestros hijos primero, incluso antes que ella misma. Recordé cuando vendió su anillo de compromiso, el único objeto de valor que tenía, para pagar la universidad de Ricardo. Recordé cuando trabajó turnos dobles durante meses, para comprarle a Patricia el vestido que quería, para su graduación. Recordé sus sacrificios infinitos por Tomás Ansei. Ella estuviera aquí, vendería la casa sin pensarlo 2 veces, porque así era Marta, porque así son los padres. Entonces, tomé la decisión más difícil de mi vida. Fui a una agencia inmobiliaria, un joven agente, que probablemente tenía la edad de mis nietos y valió mi casa. Me dijo que en el mercado actual podría venderla por $120,000. Era más de lo que necesitaban mis 3 hijos juntos. Es una buena casa, me dijo. Ubicación privilegiada, estructura sólida, necesita algunas reparaciones, pero tiene potencial. Se venderá rápido. Potential. Esa palabra me golpeó. Mi casa no era potencial. Era mi vida. Era el lugar donde propuse matrimonio a Marta en el jardín. Era donde Ricardo dijo su primera palabra. Era donde Patricia se puso su vestido de novia. Era donde Tomás lloró en mis brazos cuando su primer amor lo rompió el corazón. Ampero, firmé los papeles. ¿Qué otra opción tenía? La casa se vendió en 3 semanas. Una pareja joven la compró, entusiasmados con su potencial. Los vi entrar por primera vez, imaginando cómo la remodelarían, qué colores pintarían las paredes, qué muebles pondrían. No sabían que en esa cocina
Marta me enseñó a bailar una noche de verano, cuando los niños ya estaban dormidos. No sabían que en ese jardín yo le propuse matrimonio bajo las estrellas. No sabían que esas paredes habían escuchado risas, llantos, discusiones, reconciliaciones y 55 años de te amo, para ellos. Era solo una casa con potencial para mí. Era todo. Las promesas rotos el día que se cerró la venta, transferí el dinero a mis hijos. $50 para Ricardo, $35 para Patricia, $20,000 para Tomás. Me quedé con $15,000 para mí, pensando que sería suficiente para rentar un pequeño apartamento y vivir modestamente con mi pensión. Todos me agradecieron efusivamente. Ricardo me dijo que era el mejor padre del mundo. Patricia lloró de gratitud. Tomás me prometió que me lo pagaría todo algún día. Y todos, cada uno de ellos, me repitieron la promesa: no te preocupes, papá, tienes un lugar con nosotros siempre. Empaqué mi vida en cajas, 58 años reducidos a 20 cajas de cartón. Ropa, fotografías, algunos libros, los documentos importantes. Todo lo demás, lo vendí o lo regalé. Los muebles que Marta y yo compramos pieza por pieza a lo largo de los años, la vajilla de nuestra boda, el reloj de pared que me regaló mi padre el día que dejé la casa por última vez. Me quedé parado en la puerta durante casi una hora. Le Heibol a Marta, como había hecho cada día desde su muerte. Espero estar haciendo lo correcto, mi amor. Espero que estés orgullosa de mí. Cuidé de nuestros hijos como siempre lo hicimos. Cerré la puerta y entregué las llaves. Lami a Ricardo. Hijo, ya vendí la casa. Estoy listo para mudarme contigo como habíamos hablado. Hubo un silencio incómodo. Papá, sobre eso, las cosas han cambiado un poco. Con el dinero que me diste, logré salvar el negocio, pero tuve que mudarme a una casa más pequeña. No tengo espacio para una habitación adicional, pero estoy seguro de que Patricia o Tomás pueden recibirte. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve la calma. Entiendo, hijo. No te preocupes, Lami, a Patricia. La conversación fue casi idéntica. Ay, papá, justo íbamos a llamarte. Mauricio y yo hemos estado hablando, y con el restaurante recién abriendo, estamos trabajando casi 18 horas al día. No sería justo para ti tenerte aquí cuando nunca estamos en casa. Deberías estar con alguien que pueda dedicarte tiempo. ¿Por qué no intentas con Tomás? Las manos me temblaban cuando marqué el número de Tomás. Su esposa Clara contestó. Don Roberto, Tomás no está. Está en el hospital, con Mateo en la operación. Fue un éxito. Gracias a Dios. Y gracias a usted. Clara, necesito hablar con Tomás sobre mudarse acá, ¿verdad? Don Roberto, yo no sé cómo decir esto. Tomás está tan agradecido con usted, pero vivimos en un apartamento de 2 habitaciones. Los niños comparten una habitación y la otra es nuestra. No tenemos espacio físico. Hemos estado buscando una casa más grande, pero con los gastos de la operación de Mateo. Entiendo, interrumpí. No quería escuchar más. La llamada del diablo. Colgué el teléfono y me senté en el pequeño cuarto de hotel donde me estaba quedando temporalmente. 20 cajas a mi alrededor. 83 años. Sin casa, sin lugar a donde ir. Por primera vez en mi vida, consideré el suicidio. No de manera dramática, no como un grito de auxilio, simplemente como una constatación. ¿Qué sentido tenía seguir? Le había dado todo a mis hijos, mi dinero, mi tiempo, mi casa, mi vida, y ahora que los necesitaba, ninguno tenía espacio para mí. No los culpaba, o al menos eso me decía. Tenían sus vidas, sus familias, sus problemas. ¿Quién era yo para imponerme en sus vidas? Pero Dios mío, cómo duelen. Pasé una semana en ese hotel, gastando el poco dinero que me quedaba. Cada día llamaba a un hijo diferente, esperando que alguien reconsiderara. Las respuestas eran variaciones del mismo tema. Lo siento, papá. No podemos en este momento. Pronto deme un poco más de tiempo. Una tarde, mientras buscaba apartamentos para rentar con mi limitado presupuesto, recibí una llamada de un número desconocido. Era un trabajador social de un asilo del estado. Señor Méndez,
Su hijo Tomás nos llamó. Nos dijo que usted está en una situación difícil y que necesita un lugar donde quedarse. Tenemos espacio en nuestra institución. Es un asilo público. La estadía está cubierta por el Estado para personas de bajos ingresos. ¿Estaría interesado en visitarnos? Honest, me ofrecían un lugar en un asilo, no un hogar con mis hijos, no un cuarto en la casa de alguno de ellos. Un asilo. ¿Mi hijo Tomás los llamó? Pregunté, con la voz quebrándose. Sirs, Senator, él parecía muy preocupado por usted. Dijo que era una solución temporal mientras encuentran algo mejor. Temporal. Otra promesa vacía. Pero, ¿qué opción tenía? El dinero del hotel se estaba acabando. No tenía a dónde ir. Sí, dije finalmente. Me gustaría visitarlo. Mi nuevo hogar. Asilo San Francisco no es el peor lugar del mundo. He escuchado historias de horror sobre asilos donde maltratan a los ancianos, donde los dejan en sus propios desechos, donde el personal es cruel. No es así. El personal es amable, profesional. La comida es comestible. Mi habitación es pequeña, pero limpia, una cama individual, un pequeño armario, una silla junto a la ventana, un baño compartido con mi compañero de cuarto. Mi compañero de cuarto es un hombre llamado Ernesto. Tiene 89 años y casi no puede hablar debido a un derrame cerebral que tuvo hace 2 años, pero sus ojos están vivos. A veces lo veo mirando las fotos de su familia que tiene en su mesita de noche, y veo en sus ojos la misma pregunta que yo me hago todos los días. ¿Cómo llegamos aquí? Los días aquí son todos iguales. Me despierto a las 6:30 a.m., cuando las enfermeras vienen a revisar nuestra presión arterial y darnos nuestras medicinas. Desayunamos a las 7:30 en el comedor comunal. Avena, pan tostado, café, aguadoán. Luego hay actividades: pintar con acuarelas, hacer manualidades con palitos de helado, ver películas viejas en la televisión comunal, bingo los martes, ejercicios de estiramiento los jueves. Son actividades diseñadas para mantenernos ocupados, para evitar que pensemos demasiado en dónde estamos y cómo llegamos aquí. Almorzamos a mediodía, cenemos a las 5 p.m. Las luces se apagan a las 9 p.m. y entre todo eso hay silencio, mucho silencio. El tipo de silencio que te hace pensar, recordar, arrepentirte. Las visitas que nunca llegan en las tardes. Me siento junto a la ventana de mi habitación y miro hacia el estacionamiento. Veo autos llegar, veo familias bajarse, veo nietos corriendo hacia la entrada, emocionados de ver a sus abuelos. Veo hijos llegando con flores, con dulces, con globos. Yo miro mi puerta, esperando que se abra, esperando ver a Ricardo con su sonrisa, esperando ver a Patricia con su abrazo, esperando ver a Tomás con sus nietos, pero la puerta no se abre durante los primeros 2 meses. Tomás me visitó 2 veces. La primera vez, trajo a sus hijos. Mateo, el niño cuya operación había salvado, me dio un dibujo que había hecho. Era una imagen de él y yo jugando en un parque. Gracias por ayudarme a estar bien, abuelo, me dijo. Lloré cuando se fueron. No de tristeza, sino de una mezcla de alegría y dolor. Alegría de verlos, dolor de saber que se irían calá. La segunda visita de Tomás fue solo. Se veía cansado, estresado. Me dijo que estaba trabajando mucho, que Clara también, que los niños estaban en muchas actividades extracurriculares, que el tiempo simplemente se les escapa. Pronto te sacaremos de aquí, papá. Solo necesitamos un poco más de tiempo para estabilizarnos económicamente y buscar una casa más grande. Han pasado 2 años desde esa conversación. Tomás me ha visitado 5 veces en total. La última vez fue hace 6 meses, en Navidad. Trajo un pavo pequeño y un pedazo de pastel. Nos sentamos en el comedor del asilo, él, yo y 3 ancianos más, que tampoco tenían visitas ese día. Ricardo me llamó una vez, hace 1 año. Su negocio iba bien. Me lo dijo con orgullo. Me agradeció nuevamente por salvarlos. Prometió venir a visitarme muy pronto. Nunca llegó. Patricia envía una tarjeta cada 6 meses. Siempre dice lo mismo. Pensando en ti, papá. Te queremos mucho. Pronto iremos a verte. La última incluía una foto del restaurante. Saiví
exitoso, lleno de gente. Me alegro por ella. De verdad que sí, Ann. Pero también me pregunto, Ann, si el restaurante va tan bien, ¿por qué no tiene tiempo para una visita de 1 hora? Los otros Alvidadis, conocido a muchas personas aquí en el asilo. Cada una tiene una historia. Cada una llegó aquí por un camino diferente, pero todas terminamos en el mismo lugar, olvidados por aquellos que una vez dijeron, amarnos está Don Carlos. 92. Eicos, ex profesor de matemáticas, tuvo 4 hijos, todos profesionales exitosos gracias a que él trabajó 3 empleos para pagar sus universidades. Ninguno lo visita. Están muy ocupados, me dice con una sonrisa triste. Viven en diferentes países. Es difícil viajar. Está doña Mercedes 78 Icos, quien crió sola a sus 2 hijas después de que su esposo las abandonara. Trabajó como costurera durante 50 años, arruinando su vista para darles una buena vida. Sus hijas la visitaron una vez cuando llegó hace 3 años. No han vuelto. Está don Jorge 86 Icos, quien fue un exitoso empresario. Les dejó su negocio a sus 3 hijos. Ellos pelearon por la empresa, se dividieron, y en el proceso se olvidaron de. Ahora discuten por quién debe pagar los gastos adicionales del asilo. Pero ninguno viene a verlo. Esta dona Rosa, 81 Icos, la más triste de todos, tuvo 6 hijos. Todos la visitan el día de su cumpleaños. Solo is die. Es como si hubieran dividido la obligación filial. Tan solo tenemos que ir una vez al año, y así cumplimos con nuestro deber de hijos. Nos hemos convertido en una familia extraña, nosotros los olvidados. Jugamos cartas juntos, compartimos nuestras historias, aunque dolorosamente las repetimos porque la memoria falla. Nos consolamos mutuamente cuando alguno se despierta llorando. En medio de la noche somos ancianos, criando ancianos porque nuestros hijos están demasiado ocupados criando a los suyos. A las preguntas sin respuesta hay preguntas que me persiguen día y noche. ¿En qué momento me convertí en una carga en lugar de un padre? ¿Hubo un momento específico en que mis hijos decidieron que ya no me necesitaban? ¿Hice algo mal al criarlos? ¿Los malcrié? ¿Los amé demasiado? ¿No les enseñé el valor de la familia? ¿O es simplemente así como funciona el mundo ahora? ¿Es esta la nueva normalidad? Los padres dan todo durante 30, 40, 50 años y luego son depositados en asilos cuando ya no son útiles. Me pregunto si mis hijos se sienten culpables. Me pregunto si piensan en mí cuando abrazan a sus propios hijos. Me pregunto si ven la ironía. Ellos están criando a los niños que algún día, posiblemente, los pondrán en un asilo también. Me pregunto qué diría Marta si pudiera verme ahora. Parte de mí se alegra de que ella no esté aquí para ver esto. Se rompería el corazón saber que los hijos que ella adoraba, por quienes sacrificó tanto, me dejaron aquí, pero otra parte de mí desearía que estuviera aquí aunque fuera en este lugar, porque al menos no estaría tan solo en el precio de mi generosidad. Veces hago cálculos en mi cabeza. No puedo evitarlo. Es una costumbre de toda una vida de administrar un presupuesto familiar con recursos limitados en $120,000. Ese fue el precio de mi casa, el precio de 58 años de recuerdos, el precio de cada mañana que Marta y yo despertamos juntos en nuestra habitación, el precio de cada Navidad celebrada en esa sala, el precio de cada comida familiar en ese comedor. En $120,000 que les di a mis hijos para salvarlos. Con ese dinero podría haber vivido cómodamente mis últimos años. Podría haber rentado un lindo apartamento con vista al parque. Podría haber contratado a alguien que me ayudara con las tareas del hogar cuando mis fuerzas fallaran. Podría haber viajado a ver el océano una última vez. Algo que Marta siempre quiso hacer, pero nunca pudimos costear. Podría haber tenido dignidad en mi vejez. En cambio, estoy aquí, en una habitación de 10 metros cuadrados que comparto con un hombre que no puede hablar, comiendo comida institucional, que no sabe a nada, usando ropa donada porque la mía se está desgastando y no tengo dinero para comprar nueva. El asilo está pagado por el Estado. Sí, pero hay gastos que no cubre. Las medicinas especiales que necesito para mi corazón cuestan $80 al mes.
No puedo pagarlas. El personal del asilo hace lo que puede, pero solo pueden darme las medicinas básicas que cubre el programa estatal a veces. Cuando el dolor en el pecho es muy fuerte, me pregunto cuánto tiempo me queda, y luego me pregunto si alguien vendría a mi funeral. La crueldad de los días festivos. Hay fechas en el calendario que antes me llenaban de alegría y que ahora me llenan de pavor, y el Día del Padre es la peor. En la televisión comunal del asilo, vemos comerciales de familias felices celebrando a papá. Vemos anuncios de restaurantes ofreciendo menús especiales para el Día del Padre. Vemos imágenes de hijos abrazando a sus padres, dándoles regalos, diciéndoles cuánto los aman el año pasado. En el Día del Padre, de los 43 ancianos que vivimos en este asilo, solo 12 recibieron visitas. Yo no fui uno de ellos. Ricardo me envió un mensaje de texto: Feliz Día del Padre, papá. Te queremos mucho. Hoy tenemos un evento de la escuela de los niños, pero pensamos en ti. Patricia publicó en su Facebook una foto mía de hace 10 años con un mensaje: ya al mejor papá del mundo. Gracias por todos tus sacrificios. Te amamos. Varios de sus amigos comentaron: qué hermoso mensaje. Eres una hija bendecida. Nadie sabía que ese mejor papá del mundo estaba solo en un asilo, mirando su teléfono, esperando una llamada que nunca llegó. Tomás sí llamó. Hablamos durante 5 minutos. Me dijo que los niños estaban creciendo tan rápido que Clara me mandaba saludos, que pronto, muy pronto, vendrían a visitarme. Antis D. Colger dijo: te quiero, papá. Yo también te quiero, hijo. Pero el amor sin acción son solo palabras vacías. A las Navidades son igualmente difíciles. El asilo hace un esfuerzo. Decoran el comedor con un árbol artificial y luces de colores. Nos dan una cena especial: pavo procesado, puré de papa instantáneo, gelatina de postre. Las enfermeras usan gorros de Santa Claus y ponen música navideña, pero nada puede ocultar la tristeza en los ojos de 43 ancianos, que saben que sus familias están celebrando sin ellos a mi primer Navidad. Todavía tenía esperanza. Pensé: seguro mis hijos vienen en Navidad. Es Navidad, la época de la familia. Recibí 3 llamadas telefónicas. Cada una duró menos de 10 minutos. Ricardo desde el aeropuerto. Se iba de vacaciones con su familia. Patricia desde el restaurante. Estaban muy ocupados con las reservaciones navideñas. Tomás desde su casa, con el ruido de los niños abriendo regalos en el fondo. Esta última Navidad, la segunda en el asilo, ya no tenía esperanzas. No me decepcioné porque ya no esperaba nada. Los compañeros que parten. Una de las cosas más dolorosas de vivir en un asilo es ver cómo tus amigos van muriendo uno por uno. Don Carlos, el profesor de matemáticas, falleció hace 4 meses. Tuvo un ataque al corazón durante la noche. Lo encontraron en la mañana, todavía con sus lentes puestos, un libro de sudoku en su mesita de noche. A medio resolver a su funeral, asistieron 2 de sus 4 hijos. Los otros 2 no pudieron viajar. La ceremonia duró 30 minutos. Después del entierro, vi a sus hijos discutir sobre quién se quedaría con su reloj. Lo único de valor que tenía fui antes de que terminaran de discutir. No podía soportarlo. Doña Mercedes murió dormida hace 2 meses. Una muerte tranquila, dijeron las enfermeras. No sufre. Sus hijas no vinieron al funeral. Enviaron flores con una nota: siempre te recordaremos, mamá. Flores. Enviaron flores a una tumba, en lugar de una visita a una madre viva. Don Jorge está en fase terminal. Cáncer de pulmón. Los doctores dicen que le quedan semanas, tal vez días. Sus hijos finalmente vinieron cuando se enteraron, pero no vinieron a despedirse con amor. Vinieron a asegurarse de que sus abogados tuvieran todos los documentos en orden para la herencia. Lo sé, porque comparto habitación con él. Los escuché discutir, pensando que don Jorge estaba dormido por las medicinas, pero no lo estaba. Los escuchó todo. Cuando se fueron, giró su cabeza hacia mí y con lágrimas en los ojos me dijo: Roberto, prométeme que cuando yo muera, no dejarás que me entierren cerca de ellos. No quiero estar cerca de personas que solo me quisieron por mi dinero. Le prometí que haría lo que pudiera en cada muerte. Aquí me recuerda que mi turno se acerca. Guay me preguntó: ¿quién cerrará mis ojos cuando llegue ese momento? Estaré solo, como don Carlos. Mis hijos enviarán flores, como las hijas de doña Mercedes.
o pelearán por las pocas posesiones que me quedan, como los hijos de don Jorge. La carta que nunca envié una tarde. Hace 6 meses, decidí escribir una carta para mis 3 hijos. La escribí a mano, en un cuaderno que una de las enfermeras me regaló. Escribí durante 3 días. Cada palabra fue cuidadosamente elegida. No quería que sonara como un regaño. No quería que sintieran culpa. Solo quería que supieran cómo me sentía. Les conté sobre mi rutina diaria aquí, sobre las mañanas cuando me despierto y tardo unos segundos en recordar dónde estoy, sobre las tardes cuando miro por la ventana esperando ver un auto conocido en el estacionamiento, sobre las noches cuando lloro silenciosamente para que Ernesto no me escuche. Les conté sobre doña Mercedes y sus flores, sobre don Carlos y su funeral vacío, sobre don Jorge y sus hijos codiciosos. Les pregunté, sin acusación, solo con genuina curiosidad, ¿qué pasó? ¿En qué momento dejé de ser su padre para convertirme en una obligación que podían posponer indefinidamente? Les recordé los momentos buenos, cuando Ricardo tenía 8 años y se rompió el brazo, como yo lo cargué 6 cuadras hasta el hospital, porque no teníamos dinero para un taxi. Cuando Patricia tuvo su primer desamor a los 15 años, como Marta y yo, nos quedamos despiertos toda la noche, consolándola. Cuando Tomás tuvo problemas en la escuela y todos lo habían abandonado, como yo fui cada día a hablar con sus maestros, hasta que encontramos una solución. Les dije que no me arrepentía de nada de eso, que volvería a hacerlo todo, porque así es el amor de un padre en incondicional, sacrificado, eterno. Pero les pregunté, ¿por qué ese amor no va en ambas direcciones? Terminé la carta con estas palabras: en mis queridos hijos, los amo, los amaré hasta mi último aliento, pero necesito que sepan que estoy aquí. Estoy solo, estoy muriendo lentamente, no de enfermedad, sino de abandono. Si leen esta carta y sienten aunque sea un poco de lo que yo siento cada día, entonces por favor, vengan a verme. No necesito regalos, no necesito dinero, solo necesito saber que todavía les importo, que todavía soy su padre, y no solo un recuerdo que prefieren olvidar. Con todo mi amor, papá. Puse la carta en un sobre, escribí sus direcciones, compré 3 estampillas con el poco dinero que me queda de mi pensión mensual, y luego, en el último momento antes de echarlas al correo, me detuve. ¿Qué pasaría si las enviaba y no respondían? ¿Qué pasaría si leían la carta y aún así no venían? ¿Podría soportar esa confirmación definitiva de que realmente no les importo? Al menos ahora puedo aferrarme a la ilusión de que están ocupados, de que tienen buenas intenciones, de que algún día vendrán. Así envío la carta y no responden. Esa ilusión moriría, y es lo único que me queda. Así que guardé la carta en el cajón de mi mesita de noche. Hice, junto a la foto de Marta y las pocas pertenencias que traje del que fue mi hogar, las pequeñas crueldades y pequeñas crueldades que vienen con vivir en un asilo. Cosas que nunca imaginé cuando era joven. Y fuerte como tener que pedir permiso para salir a caminar al jardín. A mis 85 años, necesito que alguien me autorice a tomar aire fresco, como tener un horario de visitas. Si alguien quisiera venir a verme, nadie lo hace. Pero si alguien quisiera, solo podría hacerlo entre las 2 p.m. y las 7 p.m. Porque aparentemente mi tiempo ya no es mío, como perder privacidad. Las enfermeras entran a mi habitación cuando quieren, sin tocar. Ernesto y yo no tenemos intimidad ni para llorar. ¿Cómo tener que comer lo que me sirven, sin opción? Echo de menos la comida de Marta. Echo de menos poder decidir si quiero huevos o cereal para el desayuno. Cómo perder mi nombre. Aquí no soy Roberto, soy don Roberto en el mejor de los casos, o señor Méndez en los momentos formales, o simplemente abuelo, cuando las enfermeras jóvenes no se molestan en recordar cómo me llamo. En cómo ver a familias visitando a otros residentes y tener que pretender que no me importa, ver a nietos corriendo por los pasillos, gritando «abuelito», con emoción, mientras yo me pregunto si mis propios nietos se acuerdan de mi cara. Cómo tener que racionar las llamadas telefónicas, porque mi pensión es tan pequeña que no puedo pagar un plan de celular ilimitado. Tengo derecho a 10 minutos de llamadas al día,
usando el teléfono del asilo, 10 minutos para contactar al mundo exterior. Generalmente no los uso. ¿A quién llamaría? El día que Tomás vino con noticias hace 3 meses. Tomás vino a visitarme sin avisar. Fue una sorpresa. Una sorpresa que rápidamente se convirtió en otra decepción. Se veía nervioso. No me miraba a los ojos. Hablaba rápido. Demasiado rápido. Papá, tengo que decirte algo. Buenas noticias. En realidad, mi corazón saltó. Finalmente, iba a decirme que me llevarían a vivir con ellos, que habían encontrado una casa más grande. Clara y yo hemos decidido emigrar. Hay mejores oportunidades en Estados Unidos. Ya tenemos las visas aprobadas. Nos vamos en 2 meses. ¿El mundo se detuvo? ¿Emigrar? Fue lo único que pude decir. Sir, Papa, es una oportunidad increíble. Los niños podrán estudiar en mejores escuelas. Yo tendré un trabajo mucho mejor pagado. Es el futuro de nuestra familia. ¿Y yo? Pregunté. Aunque ya sabía la respuesta, Tomás finalmente me miró a los ojos. Vi en ellos culpa, tristeza, pero también determinación. Tú estarás bien aquí, papá. El asilo te cuida bien. Y te prometo que te llamaré cada semana. Y vendremos a visitarte cada año cuando vengamos de vacaciones. Cara, no. Si tengo suerte, me quedan 5 años de vida. Eso significa 5 visitas. 5 veces más que veré a mi hijo menor antes de morir. ¿Y Ricardo y Patricia? Pregunté. Ellos saben. Ricardo también está pensando en mudarse. Su negocio está expandiéndose y hay oportunidades en el exterior. Y Patricia, ya sabes cómo es. Mauricio siempre ha querido vivir en Europa. Entonces, eso era todo. Mis 3 hijos, salvados por mi sacrificio, ahora se irían del país. Me dejarían aquí, en este asilo, en este país, que de pronto sentiría aún más vacío. Tomás, dije, sintiendo que las palabras me costaban salir, cuando vendí mi casa. Tú me prometiste que tendría un lugar con ustedes. Lo sé, papá. Y lamento mucho que no haya funcionado. Pero la vida cambia. Las oportunidades aparecen. No puedo desperdiciar esta chance por amor. Se detuvo. Pero yo completé la frase en mi mente, por un padre anciano. Te entiendo, hijo. Mentí, porque eso es lo que hacen los padres. Mentimos para que nuestros hijos se sientan mejor. Incluso, cuando nos están rompiendo el corazón, Ansé, quedó 1 hora más. Hablamos de tonterías. Me mostró fotos de la casa que rentarían en Estados Unidos. Me habló de las escuelas donde irían sus hijos. Me dijo que todo sería mejor para ellos. No para mí. Cuando se fue, me abrazó fuerte. Te quiero, papá, me susurró. Yo también, hijo, respondí, y luego se fue. Vi su auto alejarse por el estacionamiento y supe, con una certeza que me heló los huesos, que probablemente esa había sido la última vez que lo vería. Reflexiones de un padre roto aquí sentado, con mi cuaderno en las rodillas, tratando de encontrar sentido a mi vida. Me doy cuenta de varias cosas. Primera, Jaime demasiado, o quizás amé de la manera equivocada. Les di todo sin enseñarles el valor de devolver. Los protegí tanto de las dificultades que nunca aprendieron a ser agradecidos por los sacrificios de otros. En segunda, confundí ser un buen padre con ser un padre complaciente. Cada vez que Ricardo pedía dinero, se lo daba. Cada vez que Patricia necesitaba ayuda, yo estaba allí. Cada vez que Tomás tenía un problema, yo lo resolvía. Nunca les enseñé a ser independientes, porque siempre fui su red de seguridad. Y cuando finalmente los necesité, cuando finalmente fui yo quien necesitaba una red de seguridad, no estaba nadie para atraparme. Tercera, el amor de un padre es infinito, pero el de un hijo aparentemente no lo es. Un punto donde su amor es superado por su conveniencia, su comodidad, sus propias familias y prioridades. No los culpo por amar a sus hijos más que a mí. Is natural. Pero ¿no hay espacio para ambos? ¿No pueden amar a sus hijos y visitarme una vez al mes? ¿No pueden construir su futuro y recordar a quien les dio la oportunidad de tener ese futuro? Cuarta, me arrepiento. Dios mío, ¿cómo me arrepiento? No de haberlos amado,
no de haber trabajado duro para darles una buena vida. Pero me arrepiento de haber vendido la casa. Si hubiera conservado mi casa, ahora estaría en mi hogar, estaría en mi jardín, cuidando las plantas de Marta, estaría en mi sala, rodeado de recuerdos, estaría en mi cama, la cama donde dormí con mi esposa durante 55 años. En mis hijos habrían perdido sus negocios. Es cierto, habrían tenido que encontrar otras soluciones, pero habrían sobrevivido. La gente siempre sobrevive, encuentran maneras, y yo tendría mi dignidad en cuenta. La sociedad nos mintió, nos dijeron que si trabajas duro, si eres un buen padre, si sacrificas todo por tus hijos, ellos cuidarán de ti en tu vejez, que la familia es lo más importante, que los lazos de sangre son irrompibles. Mentiras, todo mentiras. La verdad es que vivimos en un mundo donde los ancianos son descartables, donde somos una inconveniencia, donde es más fácil pagarnos un asilo, o en mi caso, dejar que el Estado pague el asilo que darnos un espacio en sus casas y en sus vidas. La amarga ironía. Hay una ironía cruel en mi situación que no se me escapa. Aún usé el dinero de mi casa para salvar los negocios de mis hijos. El negocio de Ricardo ahora florece. El restaurante de Patricia es exitoso. La operación de Mateo fue exitosa. Ellos están bien, mejor que nunca. De hecho, tienen casas hermosas, tienen autos nuevos, tienen vacaciones anuales. Todo gracias al sacrificio de un anciano que ahora vive en un asilo. Si hubieran fracasado, al menos tendría el consuelo de pensar que mi sacrificio fue en vano, que no había nada que hacer. Pero no, mi sacrificio funcionó perfectamente. Lo salvé. ¿Y cómo me lo agradecen? Con llamadas esporádicas y promesas vacías. A veces fantaseo con lo que podría haber sido. Si hubiera sido egoísta, si hubiera dicho no cuando pidieron ayuda, Ricardo habría perdido su negocio, pero habría encontrado un trabajo, quizás humillante al principio, pero habría sobrevivido. Patricia habría cerrado el restaurante, pero habría encontrado otra manera de ganarse la vida. La operación de Mateo. Bueno, esa es la que más me duele, pero los hospitales tienen programas de ayuda, fundaciones que apoyan a niños sin recursos. Habrían encontrado una manera y yo estaría en mi casa, viejo, solo sin Marta, sí, pero con dignidad, con un techo que era mío, con paredes que conocían mi nombre. Pero no puedo pensar así. Mi wealth loco me llena de resentimiento, y no quiero convertirme en un anciano amargado, aunque a veces siento que ya lo soy. Los últimos deseos de un anciano. Si pudiera tener 3 deseos, estos serían: primero, ver a mis hijos una última vez, no en una visita apresurada de 30 minutos donde miran sus relojes cada 5 minutos, sino una visita real, donde nos sentemos, hablemos, recordemos los buenos tiempos, donde me miren a los ojos y me digan, con sinceridad, que lamentan cómo resultaron las cosas. No necesito que me pidan perdón, solo necesito que me vean, realmente me vean, no al anciano en el asilo, sino a su padre, al hombre que los cargó cuando tenían pesadillas, al hombre que trabajó 12 horas al día para que tuvieran comida en la mesa, al hombre que lloró de orgullo en cada una de sus graduaciones. Visitar mi casa una última vez. Sé que ahora es de otra familia. Sé que probablemente la remodelaron, cambiaron los colores, quitaron las cosas que Marta y yo pusimos con tanto amor. Pero me gustaría pararme frente a ella, mirar el jardín donde Marta plantó jazmines, ver la ventana de la habitación donde nacieron mis hijos, tocar la puerta que abrí y cerré miles de veces durante 58 años, solo para despedirme apropiadamente. Nunca tuve esa oportunidad. Tercero, morir con dignidad. Cuando llegue mi hora, y sé que no está muy lejos, me gustaría morir sabiendo que mi vida tuvo significado, que mis sacrificios no fueron en vano, que mis hijos, a pesar de todo, me amaron a su manera. Me gustaría morir en paz, no con esta amargura que carcome mi alma, pero sé que estos son solo deseos, fantasías de un anciano, solo que probablemente morirá en este asilo, en esta cama, quizás con Ernesto como mi única compañía, quizás completamente solo si él muere primero. Y cuando muera, mis hijos
Vendrán al funeral, llorarán, dirán palabras bonitas sobre qué gran padre fui. Publicarán fotos en redes sociales con mensajes emotivos y luego se irán a sus vidas, consolándose con la idea de que hicieron lo que pudieron, que papá sabía que lo amábamos, que así es la vida. Nun. Mensaje para otros. Padre, si estás leyendo esto y eres un padre joven o de mediana edad, por favor, aprende de mis errores. Ama a tus hijos, pero no te sacrifiques completamente por ellos. Mantén algo para ti, tu casa, tus ahorros, tu identidad independiente de ser madre o padre. Enséñales gratitud, no con palabras, sino con acciones. Si les das todo, sin que trabajen por nada, crecerán pensando que el mundo les debe todo. Enséñales el valor del sacrificio, mostrándoles tus sacrificios, pero también pidiéndoles que hagan sacrificios por la familia. La reciprocidad se aprende. No es instintiva. No confundas amor con complacencia. Decir no a veces es la mayo, muestra de amor, aunque duele en el momento. Y por favor, no vendas tu casa para salvarlos de sus problemas financieros, porque cuando tú necesites salvación, posiblemente no habrá nadie ahí para ti. Es una verdad dura, amarga, dolorosa, pero es la verdad de la visita inesperada ayer. Mientras escribía este testimonio, algo inesperado sucedió. Estaba en mi habitación, sentado junto a la ventana como siempre, cuando una de las enfermeras tocó la puerta. Don Roberto, tiene una visita. Mi corazón saltó. ¿Una visita? ¿Sería Tomás antes de irse a Estados Unidos? Patricia, ¿finalmente encontró tiempo? Ricardo recordó que existe, pero cuando me llevaron a la sala de visitas, la persona sentada allí no era ninguno de mis hijos. Era una niña. Tendría unos 9 años. Junto a ella estaba una mujer que reconocí vagamente como alguien del barrio donde viví durante 58 años. Don Roberto, dijo la mujer, no sé si me recuerda. Soy Ana Lucía. Vivía 3 casas más abajo de la suya. Esta es mi hija. Sofía. Lentamente, el recuerdo vino a mí. Ana Lucía, la niña que solía venir a mi casa a vender galletas para su escuela. La adolescente a quien ayudé con su tarea de matemáticas porque su padre había muerto y su madre trabajaba 2 turnos. La joven que Marta y yo ayudamos con una beca universitaria. Por supuesto que te recuerdo, dije, con lágrimas en los ojos. Nos enteramos de que estaba aquí, dijo ella. Una vecina nos contó. No podíamos creerlo. Usted y doña Marta fueron como padres para mí cuando los míos no podían estar. Se sentó a mi lado y durante 2 horas hablamos. Me contó sobre su vida, su trabajo como maestra, su hija preciosa. Me preguntó sobre Marta, sobre mis hijos, sobre cómo terminé aquí. Le conté todo. No podía parar. Alguien finalmente me estaba escuchando. Cuando terminé, vi lágrimas en sus ojos. Don Roberto, dijo, tomando mi mano, lo que sus hijos hicieron es imperdonable. Pero quiero que sepa algo. Usted no está solo. Sofía y yo vendremos a visitarlo cada semana. Lo prometo. No tienes que hacer eso, dije, aunque mi corazón rogaba que lo dijera en serio. Si tengo que hacerlo. Usted estuvo ahí para mí cuando nadie más lo estuvo. Es mi turno de estar aquí para usted. Y cumplió su promesa. Durante los últimos 3 meses, Ana Lucía y Sofía han venido cada domingo. Traen comida casera. We goes to mesa. Conversación and risa en Sofía. Me llama abuelo Roberto y me dibuja dibujos que pego en la pared junto a mi cama. No son mi sangre, pero están actuando más como familia que mi propia familia. Y eso me da esperanza y me rompe el corazón al mismo tiempo. La carta que finalmente envié inspirado por la visita de Ana Lucía. Tomé una decisión. Saqué la carta que había escrito hace meses. La leí nuevamente. Y luego escribí una adición. PDN. Aprendido que la familia no siempre es sangre. Que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Que una extraña que no les debo nada me está dando lo que ustedes, a quienes di todo, no pueden darme. No les escribo esto para hacerlos sentir culpables. Les escribo esto para que sepan que he encontrado paz. Paz en saber que hay bondad en el mundo. Incluso si no viene de donde yo esperaba, los perdono. Los amo,
pero ya no los esperaré. Papá, compré 3 estampillas. Envié las 3 cartas. Han pasado 2 semanas. No he recibido respuesta. No me sorprende, pero tampoco me destruye, como habría hecho antes, porque ahora tengo a Ana Lucía y Sofía, porque ahora tengo a mis amigos del asilo que se han convertido en mi familia elegida, porque ahora tengo la paz de saber que hice lo correcto, incluso si el resultado no fue el que esperaba. Palabras finales. Me llamo Roberto Méndez. Tengo 85 años. Vendí mi casa para salvar a mis hijos y ahora duermo en un asilo. Esta es mi historia. Es triste, es dolorosa, es injusta, pero es real, y sé que no soy el único. Hay miles, quizás millones de ancianos en situaciones similares, padres que dieron todo y recibieron abandono a cambio en sí. Eres un hijo que ha abandonado a tus padres. Te ruego, ve a visitarlos, ahora, no mañana, no el próximo mes, ahora, porque un día, muy pronto, será demasiado tarde y tendrás que vivir con ese arrepentimiento por el resto de tu vida. Si eres un padre como yo, no estás solo. Tu valor no depende de cómo te traten tus hijos. Hiciste lo mejor que pudiste. Amaste con todo tu corazón. Y eso tiene que ser suficiente. Y si eres alguien que todavía tiene a sus padres, por favor, valóralos, llámales, visítalos, diles que los amas. No solo con palabras, sino con acciones, porque el tiempo se acaba más rápido de lo que crees. Y no hay nada más doloroso que el arrepentimiento de lo que no hiciste. Yo sigo aquí, en mi habitación del asilo San Francisco, mirando por la ventana, escribiendo estas palabras. Ernesto está dormido en la cama de al lado. Las enfermeras están haciendo sus rondas. La vida continúa. Y cada domingo Ana Lucía y Sofía vienen a visitarme. Me traen comida. Me traen risas. Mi trae moro. No son mis hijos, pero en este momento son más familia que mi propia familia. Y tal vez, solo tal vez, esa es la lección más importante de todas. En que la familia verdadera se define por el amor y la lealtad, no por la sangre. En 6 meses después han pasado 6 meses desde que envié esas cartas a mis hijos, 6 meses desde que escribí las primeras palabras de esta historia que ahora compartes conmigo, querido lector. ¿Respondieron mis hijos? Permíteme contarte. Ricardo llamó 3 semanas después de recibir la carta. Estaba enojado, no por haberlo abandonado, sino por hacerlo sentir culpable. Me dijo que yo no entendía las presiones de la vida moderna, que tenía que ser más comprensivo, que él me había dado $50,000 de vuelta con la venta de mi casa, olvidando convenientemente que ese dinero vino de mi casa. La llamada duró 8 minutos antes de que colgara, diciendo que tenía una reunión importante. No he vuelto a saber de él. Patricia me envió un mensaje de texto. Solo eso, un mensaje de texto que decía: papá, leí tu carta. Me dolió mucho. No es justo que nos culpes. Hicimos lo que pudimos. Espero que entiendas algún día. Te quiero. Ni siquiera tuvo el valor de llamar. Un mensaje de texto. Eso fue todo lo que valí después de criarla durante 24 años. Tomás. Tomás me sorprendió. Vino a verme la semana después de recibir la carta. Llegó un martes por la tarde, cuando normalmente estaría trabajando. Traía los ojos rojos, como si hubiera llorado todo el camino hasta aquí. Se sentó a mi lado y lloró. Lloró como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño. Papá, dijo entre sollozos, tienes razón. He sido un hijo terrible. Te abandoné cuando más me necesitabas. Te fallé por un momento. Mi corazón se llenó de esperanza. Pensé, finalmente, uno de mis hijos entiende. Pero papá, continuó, no puedo cambiar mis decisiones. Ya vendimos nuestra casa aquí. Ya tenemos todo listo para mudarnos a Estados Unidos. Los niños ya se despidieron de sus amigos. Clara ya renunció a su trabajo. No puedo echarnos para atrás ahora. Podrías quedarte, le dije, o podrías llevarme contigo. Negó con la cabeza. El proceso migratorio ya está hecho para nosotros 4. Agregarte tomaría años. Y quedarnos. Papá,
Sería sacrificar el futuro de mis hijos. No puedo hacer eso. Ahí estaba otra vez. El futuro de sus hijos era más importante que el presente de su padre. ¿Y qué hay de mi futuro, Tomás? Pregunté. ¿O es que los ancianos ya no tenemos derecho a un futuro? No supo qué responder a eso. Se fue 3 horas después. Me abrazó fuerte. Me dijo que me amaba. Me prometió que llamaría cada semana. Desde Estados Unidos. Eso fue hace 5 meses. Ha llamado 4 veces. Cada llamada ha sido más corta que la anterior. La última duró 3 minutos porque Mateo tenía un partido de fútbol y no podían llegar tarde a Angladura. ¿Verdad que nadie quiere admitir así? Está la verdad que descubrí. La verdad que nadie quiere admitir en voz alta. Los hijos no están obligados a cuidar de sus padres legalmente. Moralmente. Éticamente. Pueden elegir no hacerlo. Y muchos eligen no hacerlo. Vivimos en una sociedad que idolatra la juventud y descarta la vejez. Los ancianos somos una inconveniencia. Somos recordatorios de la mortalidad. Somos lentos, enfermizos, costosos, deprimentes. Es más fácil mandarnos a un asilo y lavar la conciencia con visitas ocasionales y llamadas esporádicas que integrarnos en sus vidas ocupadas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la sociedad los apoya en esto. Que cuando alguien pregunta, ¿dónde está tu padre? Y mis hijos responden en un asilo. Muy bien cuidado. La gente asiente comprensivamente. Qué bueno que encontraste un buen lugar para él, dicen. Debe ser duro para ti tener que tomar esas decisiones. Nadie pregunta por qué no está viviendo con ellos. Nadie cuestiona por qué sus 3 hijos, tidús exitosos, no pueden o no quiere cuidar de su padre anciano, porque en el fondo todos saben que probablemente harán lo mismo con sus propios padres algún día. A los otros finales desde que comencé a escribir esta historia, han pasado cosas en el asilo. Don Jorge murió hace 2 meses. En sus últimos días, pidió ver a sus hijos. Vinieron. Finalmente, se pararon alrededor de su cama, mirando sus relojes, esperando impacientemente a que muriera, para poder irse. Don Jorge abrió los ojos una última vez, los miró a cada uno, y dijo, los perdono, pero nunca los entenderé. Murió esa noche. Su funeral fue grande, lleno de gente. Sus hijos lloraron dramáticamente. Dieron discursos emotivos sobre qué gran padre fue. 2 semanas después, estaban peleando en los tribunales por su herencia a doña Rosa, la que solo veía a sus 6 hijos en su cumpleaños. Dejó de celebrar cumpleaños. Este año, cuando llegó su cumpleaños, les dijo a todos que no vinieran, que si no podían visitarla ningún otro día del año, no quería su caridad un día especial. Solo 2 de sus 6 hijos vinieron de todos modos. Los otros 4 le enviaron regalos por correo, probablemente aliviados de no tener que hacer el viaje a Ernesto. Mi compañero de cuarto murió en su sueño hace 3 semanas. ¡No tenía familia! No hubo funeral. El asilo se encargó de sus restos, sus pertenencias, unas cuantas fotos, algo de ropa, un viejo reloj. Fueron empacadas en una caja y guardadas en algún depósito, esperando a familiares que nunca vendrán a reclamarlas. Ahora tengo un nuevo compañero de cuarto. Se llama Felipe. Tiene 79 años. Recién llegó. Sus hijos lo trajeron ayer. Lo dejaron aquí con 2 maletas y muchas promesas de visitarlo pronto. Anoche lo escuché llorar. No, nada. ¿Qué podría decirle? Que se acostumbrará, que el dolor disminuirá. Sería mentira. El dolor nunca disminuye. Solo aprendes a vivir con él. Las pequeñas alegrías en medio de la oscuridad, pero no todo es oscuridad. He aprendido a encontrar alegría en las cosas pequeñas. En los domingos con Ana Lucía y Sofía son el punto brillante de mi semana. Sofía me está enseñando a jugar ajedrez. Soy terrible, pero ella es paciente. Me recuerda a Patricia cuando era niña. Antes de que el mundo la endureciera, Ana Lucía me trae comida casera, tamales, arroz con pollo, frijoles negros como los que hacía Marta. Cada bocado es un recuerdo, dulce y amargo a la vez. He hecho amigos aquí. Don Emilio, 81 años, ex músico, toca guitarra en el jardín los jueves. Su música es triste, pero hermosa. Doña Carmen, 76 años, me enseñó a tejer. Ahora
Estoy haciendo una bufanda, no sé para quién, pero me mantiene ocupado. He empezado a ir a las sesiones de terapia grupal que ofrece el asilo. Al principio pensé que era una tontería. Qué bien podría ser hablar de nuestros problemas, pero resulta que compartir el dolor lo hace un poco más ligero. Saber que no estoy solo en esto, que hay docenas de nosotros aquí, con historias similares, ayuda de alguna manera. Y he vuelto a leer. Siempre me gustó leer de joven, pero con el trabajo y la familia nunca tenía tiempo. Ahora tengo todo el tiempo del mundo. He leído más libros en estos 2 años en el asilo que en los últimos 20 años de mi vida anterior. Son pequeñas cosas. No compensan lo que perdí, pero son algo. El legado que dejó, he estado pensando mucho sobre el legado. ¿Qué dejo atrás cuando muera? No dejaré dinero, no dejaré propiedades, no dejaré posesiones materiales de valor. Pero dejo esta historia, este testimonio, estas palabras en sí. Mi historia ayuda, aunque sea a una persona menos, ya sea un padre que está considerando sacrificarlo todo por sus hijos, o un hijo que ha estado posponiendo la visita a sus padres. Entonces, mi sufrimiento habrá tenido algún propósito, porque ese es el problema con el sufrimiento. Necesitamos encontrarle significado. Necesitamos creer que no fue en vano. Quiero creer que mi vida significó algo, que fui un buen esposo para Marta durante 55 años, que fui un buen padre, aunque el final haya sido doloroso, que fui un buen hombre que trabajó duro y amó intensamente. Quiero creer que cuando mis hijos piensen en mí, después de que me haya ido, sentirán algo más que alivio, que tal vez, solo tal vez, sentirán arrepentimiento, que desearán haber hecho las cosas diferentes, pero en las noches oscuras, cuando la honestidad brutal es lo único que tengo, me pregunto, ¿realmente pensarán en mí o simplemente continuarán con sus vidas, diciéndose a sí mismos que hicieron lo mejor que pudieron? Un mensaje para mis hijos, que probablemente nunca leerá N. Ricardo, Patricia, Tomás Ansí, por algún milagro están leyendo esto. Quiero que sepan algo, los amo. Siempre los amaré. Nada de lo que hagan o dejen de hacer cambiará eso. Es la maldición y la bendición del amor de un padre. Es incondicional, incluso cuando duele. No les escribo esto para castigarlos. No les escribo esto para manipularlos emocionalmente. Les escribo esto porque necesito que entiendan algo. Antes de que sea demasiado tarde. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos. No las posesiones. El tiempo, y el tiempo que no pasamos juntos, es tiempo perdido para siempre. Sé que están ocupados. Sé que tienen sus propias vidas, sus propias familias, sus propios problemas. Lo entiendo. De verdad que sí, pero algún día, probablemente más pronto de lo que quisieran admitir, yo ya no estaré aquí. Y entonces todo el tiempo del mundo no servirá para nada. Tendrán que vivir con el conocimiento de que tuvieron la oportunidad de conocerme en mis últimos años, y no la tomaron, que pudieron hacer mis últimos años un poco menos solitarios, y eligieron no hacerlo. Y sí, podrán ir a mi funeral. Podrán decir palabras bonitas, podrán compartir fotos en redes sociales de cuando eran niños, y yo era joven y fuerte, pero en las noches silenciosas, en los momentos de honestidad brutal consigo mismos, sabrán la verdad, sabrán que me abandonaron, sabrán que podían haber hecho más, y no lo hicieron, y tendrán que vivir con eso por el resto de sus vidas. No les deseo ese dolor, pero temo que es inevitable en el final que viene. Tengo 85 años. Mi salud está declinando. El doctor dice que mi corazón está débil. Las medicinas que necesito son costosas, y el asilo solo puede proveer lo básico. He tenido 2 pequeños ataques cardíacos en los últimos 6 meses. Sé que mi tiempo se está acabando, y tengo que hacer las paces con eso. Hay 2 maneras de morir: con paz o con amargura. He elegido, con mucho esfuerzo, morir con paz. He perdonado a mis hijos, aunque no hayan pedido perdón. He perdonado a un sistema que descarta a los ancianos. He perdonado a una sociedad que valora la productividad sobre la humanidad. Y más difícil aún, me he perdonado a mí mismo, por vender la casa, por ser demasiado generoso, por no poner límites, por criar hijos que no supieron corresponder a mi amor. He
hecho las paces con Marta. Le hablo cada noche antes de dormir. Le cuento sobre mi día. Le pido perdón por no proteger nuestra casa. Le digo que pronto estaremos juntos otra vez. Y he hecho las paces con mi vida. Fue una buena vida, a pesar del final triste. Amé profundamente. Trabajé honestamente. Crié 3 hijos que, a pesar de sus fallas, están vivos y saludables. No es el final que quería. No es el final que merecía. Pero es el final que tengo y tengo que aceptarlo. En últimas palabras, si estás leyendo esto, gracias. Gracias por escuchar la historia de un anciano solo en un asilo. Gracias por darle a mi sufrimiento un testigo. Porque el sufrimiento que nadie ve es el más difícil de soportar. Espero que mi historia te haya movido. Espero que te haya hecho pensar. Espero que te haya hecho sentir algo. Incluso si es incómodo, pero más que nada, espero que te inspire a actuar así. Eres un padre. Protégete. Ama a tus hijos, pero no te sacrifiques completamente. Mantén tu dignidad, tu hogar, tu independencia. Enséñales a dar, no solo a recibir si eres un hijo. Llama a tus padres hoy, ahora, no mañana. Diles que los amas. Y más importante, muéstrales que los amas, con acciones, no solo con palabras, porque un día, más pronto de lo que crees, ya no estarán, y todo el arrepentimiento del mundo no podrá traerlos de vuelta. No seas como mis hijos, sé la persona que yo necesitaba que fueran a mí. Llamo Roberto Méndez. Tengo 85 años. Vendí mi casa para ayudar a mis hijos y ahora duermo en un asilo. Esta es mi historia y tristemente es la historia de miles de ancianos más, que no sea también la tuya. Hoy es domingo. Ana Lucía y Sofía vendrán en unas horas. Traerán comida, traerán risas, traerán amor. No son mi sangre, pero son mi familia. Y tal vez, al final, eso es suficiente. No es lo que quería, pero es lo que tengo, y he aprendido que a veces, la paz no viene de tener lo que quieres, sino de aceptar lo que tienes y encontrar gratitud incluso en medio del dolor. Marta, mi amor, si me estás viendo desde donde estés, quiero que sepas que lo logré. Sobreviví, no de la manera que planeamos, pero sobreviví. Y pronto, muy pronto, estaré contigo otra vez. Hasta entonces, seguiré aquí viviendo, respirando, esperando y amando a mis hijos. A pesar de todo, porque eso es lo que hacen los padres, amamos. Incluso cuando duele, especialmente cuando duele, fin.